un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Aquí seguimos con esta muy interesante entrevista con Ana. Y bueno, ahorita que estábamos fuera del aire, le estaba yo preguntando cómo es que llegó a México, cómo es que, yo leyendo un poquito acerca de Ana y lo que ha hecho, y cómo es que llegó a Ciudad Juárez. Ya no los platicaste, Ana, pero me encantaría que lo oyeran porque la verdad es muy interesante la forma en que llegaste a América Latina, por decir así, ¿no? Sí, yo me enamoré de Latinoamérica y no por cuestiones superficiales, sino porque me impactó en un viaje donde fui a Brasil y estuve 4 meses. Me impactó la humanidad de la gente, me impactó el corazón de las personas, su generosidad, su naturalidad, su honestidad, bueno, un montón de cosas que yo, la verdad es que extrañaba ya en Europa sin saberlo, porque yo vivía en Europa en una situación como de hastío, no hastío, sino más bien insatisfacción. Y cuando vi eso dije, yo tengo que regresar a esta tierra, ya sea cualquier lugar en Latinoamérica, porque yo quiero seguir aprendiendo de esta gente. Y entonces lo planeé todo y en 2 años yo estaba ya en Ciudad Juárez haciendo mi doctorado. La verdad es que no me importaba mucho a dónde iba a llegar. Lo importante para mí era estar en Latinoamérica. Y fue Ciudad Juárez porque fue el lugar donde pude encontrar un proyecto de doctorado, donde alguien me supervisara, etc. Entonces como que todo se acomodó para que fuera Ciudad Juárez. Y yo feliz. Pues sí. Y de esta experiencia en Ciudad Juárez también nació un libro, sí, del cual no vamos a hablar hoy. No, bueno, puedes hablar poquito, desde luego. Bueno, sí, ahí me siguieron tocando el corazón en Ciudad Juárez, porque hice un tema de investigación sobre el impacto del trabajo de las mujeres que trabajaban en maquiladora en su vida, en su relación con los hombres y la relación con la violencia doméstica. Entonces estábamos, sí tiene que ver con esta etapa de creatividad, porque parte del trabajo fue estar en un grupo de comunitario con las mujeres, donde ellas, bueno, era un grupo de la teología de la liberación. Entonces, como parte de las dinámicas, era mucho como abrir el corazón y hablar de sus vidas, ¿no? De sus experiencias. Y entonces yo ahí aprendí muchísimo de ellas, porque eran mujeres realmente muy valientes, muy honestas, muy amorosas, y todo eso me sensibilizó muchísimo. Y dije, ay, qué rico, o sea, esto era lo que yo quería, ¿no? Entonces fue muy, muy agradable todo el trabajo y muy importante para mí. Y luego ya, después de eso, fueron muchos años de academia donde fue un poco como analizar los datos, escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Y quieras que no, pues te alejas un poco de esa experiencia. Pero siempre quedó ahí esa semillita. Entonces es un poco donde estoy ahora, porque para mí la escritura creativa, la poesía, es acercarse al corazón, es el lenguaje del corazón. Acercarte a la esencia. Acercarte a la esencia. ¿Sí? Por eso se llama así este libro, Viaje a la Esencia. Y de hecho yo tengo acá que tú escribiste algo y que me gustaría leerlo para ver lo que quiere decir, que dice: la transformación de la identidad femenina a través de experiencias de ilusión, despojo, rendición, metamorfosis y renacimiento. El encuentro con el ser más profundo, despojado de condicionamientos sociales y culturales, y cuya esencia es la plenitud. Que bueno, es algo que lo lees y te llena y te dan ganas de seguir leyendo, sinceramente. Gracias. Sí. Y el primer poema que voy a leer se llama Augurios. ¿Lo leo y después lo comentan? Okay. Uh-huh. Bueno, pues dice así. El aleteo suave de tu presencia leve entretejió momentos en mi sueño dormido, pintando esas caricias de lluvia que hoy emergen, descubriendo capullos de colores perdidos. Me rozaste las alas y arrullaste el silencio. Lo hiciste portador de cenizas y sueños. Tu rostro mensajero viajó entre los umbrales y susurró leyendas de rosas y deidades.
Descubre tu secreto sobre mi piel liviana. Desnuda tu regazo en voz de porcelana. Mi rastro se desdobla y modela esta esencia que baila entre las sombras ejerciendo su herencia. Es ese toque suave el que me arrulla el alma, haciendo que mis pasos se acerquen, no decaigan, añorando el sonido de despertares plenos, mecidos por el ritmo de suaves aleteos. Es tu rostro y su voz lo que germina el tiempo. Son tus palabras leves las que extienden su aliento, formando un amplio manto de horizontes y espigas, surcados por los vientos de dulces sintonías. Algo más que tu cuerpo me mantiene despierta, algo más que tu voz pone sello a mi espera, el sonido lejano de un tambor que repica retumbando en el tiempo, desdoblando estas vidas. Una vez añoraste mis versos en tu orilla, se anidaban cautivos, mecidos en mis manos, esperando el momento de ver crecer sus alas, inspirados por ritmos que surcan alboradas. Yo no sé si el delirio despertó estos caminos, que hoy resuenan de nuevo, de milagros tejidos, desenterrando pautas que rigen esperanzas y elaborando los cauces conformando destinos. Levanto la mirada y mi corazón tiembla. Ningún camino es puro en el viaje a la esencia. Tan solo nuestra alma teje lenta las hebras, convirtiendo pantanos en rosas y gardenias. Y bueno, qué decir, se queda uno un poquito sin habla. Y estoy viendo que me interesó mucho, de alguna manera, la forma en que hiciste una selección de los poemas. Y vi que pusiste como 4 grandes capítulos, es decir, el sueño, el derrumbe, la rendición, la metamorfosis. Y este corresponde al sueño, a la ilusión, en el que dices que son augurios, que hablan de un sueño de amor, que nace de pequeños presagios, guiados por el deseo, la imaginación y la necesidad de conexión. Entonces, sería lindo que nos explicaras un poco. Sí, en el libro esa etapa es exactamente eso, ¿no? Es las ilusiones que encienden la llama de un camino en el ser humano. Es lo que es cuando se prende, cuando algo se prende, ¿no? Y entonces visualizas, sueñas, imaginas, deseas. Y es una etapa muy disfrutable, ¿no? Claro. Normalmente. Una etapa muy disfrutable, sobre todo cuando hablamos del amor romántico, ¿no? Entonces, eso fue un poco como el sentir de una mujer que sueña y que recibe señales y las interpreta de una manera muy bella, respondiendo a sus necesidades de conexión. Sí. En un sueño. En un sueño. Sí, porque no hay nada ahí tangible, digamos. Sí. Ajá. Bueno, les leo el segundo, que se llama Toque de Queda. Mi corazón aúlla en el lento suspirar de aquel sueño. Tu rostro huye, corre despavorido a cubrir su duelo. Tu voz se esconde, entonando cantos sigilosos. Su temple cede a quejidos que irrumpen en esbozos. Son sus sonidos hirientes cicatrices de la noche, que quejumbrosas yacen, refugiándose en sombras del reproche. Mis ojos lloran al presenciar la muerte de los días. Enternecidos duelen, aflorando destellos y nuevas guías. Cediendo tenues al espesor del polvo y de las brumas, se rinden plenos al despertar del tibio olor a hambruna. El telón cae en este otro capítulo de mi vida. Tenues luces emergen en pos de lo perecedero que dormita. Nuevas veredas despliegan los sonidos del mañana. El silencio reina, anunciando un nuevo toque de queda. Y este poema, por lo que veo, corresponde al derrumbe, ¿no? Es decir, a la desilusión, al despojo del sueño. Uh-huh. Pues también muy conmovedor. En este toque de queda hablas de la pérdida de una ilusión de amor guardada celosamente y con intensidad. Es el momento de la aceptación de lo que ya no es, del dolor intenso, del despojo. Es la maravilla de la poesía, que todas hemos pasado por ahí.
Bueno, todas, digo porque las tres somos mujeres, pero Sí. me imagino también Todas y que todos. los hombres también Sí. pasan por esto, ¿no? Sí. Y este momento de la pérdida es crucial, creo, porque hay dos opciones ahí. O te quedas ahí, clavado, en el sufrimiento, En el azote. sí, en el azote, o ahí hablo en algún momento del poema de nuevas guías. Ujú. Entonces, ese mismo dolor lo puedes utilizar como una medicina, ¿no? Entonces, pero sí, fue escrito en un momento de mucho dolor precisamente. O sea, yo aproveché el momento de una pérdida, de un amor, donde más dolía. Dije, ahorita es cuando voy a escribir. Claro. Y es exactamente en ese momento que lo escribí. Y de hecho se deja ver en el poema y ves digamos, esa búsqueda, ¿no? De tratar de salir Ujú. de ese dolor, ¿no? De descifrar, ¿no? De descifrarlo, de encontrar el sentido de alguna manera, ¿no? Al dolor. Ujú. Sí. Sí. Bueno, voy a leer otro más. Este se llama Solo sé. Solo sé de mi condición humana, del innato canto de estas alas, por encima de mis atrapadas tramas. Solo sé que el presente pinta estos caminos, alumbrando con poder divino el milagro del instante en que hoy existo. Y al saber, aprendo a callar, a ciencia cierta de que la vida encuentra la manera de llevar a buen recaudo mi esencia, que mis pasos torpes son las huellas del mar y de los astros, dirigidos por hilos invisibles que convierten los momentos en simientes. Y guiada por el sino, me entrego a no saber más que lo obvio, que en brazos de la vida se convierte en motivo de risa y de jolgorio. Qué hermoso, ¿no? Cuando puedes decir, lo sé. Sí, ¿verdad? ¿No? Cuando ya sueltas. Aquí tú mencionas la rendición. Ujú. La rendición evidentemente se interpreta siempre desde dos ángulos, ¿no? El rendirte o el dejar aflorar lo que tienes adentro y permitir que entre, digamos, o salga lo que tú estás sintiendo, ¿no? Ujú. Aquí estamos hablando de la rendición, digamos, del tú dejar salir, pero al mismo tiempo dejar entrar. Sí, es la rendición del ego, ¿no? De esa parte que se aferra a querer seguir teniendo razón y encontrando explicaciones para el dolor, ¿no? Es que, o en la parte víctima, ¿no? Donde dices, no, es que me hizo y cómo puede ser si yo le di tanto y fíjate cómo me responde, ¿no? Entonces, dejar caer todo eso, es esa rendición de esa parte negativa. Sí, y sin embargo, en este poema estás hablando de esa rendición, pero al mismo tiempo el final se convierte en motivo de risa y de jolgorio. Sí, es cuando te ríes de ti misma y de las cosas que dices y piensas en un momento dado del duelo, ¿no? Cuando Sí. todavía estás en el enojo, en la victimización. Entonces ya llega un momento que te ríes y ya, sueltas e incluso agradeces a esa persona todo lo que te enseñó, ¿no? Claro. Bueno, nos tenemos que ir a corte y regresamos. Y al Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten.